Bienvenida. Levantemos las manos sobre Pau, por favor. Señor, te damos gracias por esta vida. Gracias por este instrumento precioso que tú escogiste para hablar a cada uno de nosotros, amado Señor. Derrama sobre ella tu revelación, lo profético, Señor. Úngela con tu aceite fresco. Que sea tu palabra, lo que hay en tu corazón, lo que salga por este precioso instrumento. Te la encomendamos, te la entregamos y abrimos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros ojos a lo que tú hoy, en tu perfecto amor, quieres traernos a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, buenos días, iglesia. ¿Cómo están hoy? Amén. Bueno, todos sabemos que estamos en el tiempo, en el mes de mi devoción, ¿verdad? Y nuestra devoción estamos buscando que sea conocer más de Dios, acercarnos más a Él, más profunda, más íntima. Y la palabra que yo traigo hoy es con relación a esto. Está en el Salmo 15. Pero también vamos a trabajar en el Salmo 24. Me avisan cuando los tengan listos. ¿Ok? Bueno, voy a comentarles por qué en el Salmo 15 y el Salmo 24 es la palabra que Dios me mostró. Hace más o menos como un año, estaba yo preguntándole a Dios con todo mi corazón, con un deseo, un anhelo, y le decía yo al Señor, Señor, yo quiero conocerte más, Señor, yo quiero ir más allá, yo quiero compartir contigo más, quiero estar allí en tu presencia, no quiero salirme. Mi mentalidad siempre ha sido, yo no quiero esperar a morir y llegar al cielo y compartir contigo estrechamente. Yo quiero empezar a hacerlo desde ahora. Yo quiero vivir esa relación contigo aquí en esta tierra. Escuchar tu voz, que tú me hables, que seas mi compañero. Una relación estrecha, Señor. Y le decía, Señor, dime cómo hago. ¿Qué tengo que hacer para que mi relación contigo se acerque más y más? Yo llevo de conocer al Señor alrededor de 11 años, pero siempre está esa necesidad de querer más, de acercarse más, que uno siente que no ha llegado allí a donde uno desea que hay más, a donde uno desea que está su presencia, a donde uno desea que todo el tiempo está ahí, y uno ve grandes hombres de Dios, y uno sabe, bueno, estos hombres se nota y en la Biblia, Samuel, David, Daniel, todos ellos, uno dice, Señor, yo quiero lo que ellos tuvieron, esa relación contigo. Aparte de dones, aparte de predicaciones, aparte del servicio, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero tener esa comunión que tuvieron ellos, esa relación estrecha contigo, Señor. Y bueno, a través de esa pregunta el Señor me guió hacer un ayuno de 3 días. En su palabra me guió a hacer el ayuno de 3 días. Hace un año. Cuando llegó el tercer día, yo estaba esperando una respuesta de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera lo hago, Señor? ¿Cómo hago para acercarme más a ti? Y el Señor me mostró el Salmo 15 y como complemento también el Salmo 24. Fue impresionante para mí porque, como les digo, yo llevo 11 años de cristiana y el Salmo 15 y 24 ya las conocía y los requisitos que demandan aquí también los conocía y los había caminado, pero no con la conciencia de que era un requisito esencial que solo lo pueden tener aquellos que quieren estar en su presencia, que quieren mantenerse en su presencia. Dios abrió en ese momento como mi
mi conciencia y dijo, tú quieres mi presencia, tú quieres estar conmigo, tú quieres que que mi relación contigo sea estrecha, debes hacer esto a conciencia, a conciencia. ¿Por qué digo a conciencia? Ya vamos a ver los requisitos. Porque nosotros como cristianos, a veces en nuestro andar y en nuestro caminar, nos permitimos cositas. Y bueno, caemos en cuenta que está mal, que es un pecado. Y nos arrepentimos. Y tal vez pasen 3 meses y otra vez, ¡juácate! La embarré. Señor, perdóname. Pero cuando hablo de la conciencia, que Dios me hablaba a mi corazón, es que nunca debe pasar. Es que debemos llegar al punto de que nunca pase. Y que cuando logremos llegar a ese punto, que es al que el Señor nos quiere llevar y está preparando a su iglesia, porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y si dice que Él viene por una iglesia así, es porque va a existir una iglesia así. Va a encontrar una iglesia así. Entonces, en ese preparar, Dios nos enseñaba el Salmo 15 que dice, David le pregunta al Señor y dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el tabernáculo, aquí pues en el Antiguo Testamento, representa el lugar donde se encontraba el arca del pacto. Y el arca del pacto era donde reposaba, dice la palabra, la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios allí estaba. Y pregunta David, ¿quién estará allí en ese lugar? ¿Quién podrá permanecer ahí contigo? Y la respuesta divina, la respuesta que Dios le daba es, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué vemos aquí cuando dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón? La persona que maneja todos sus asuntos, todo lo que hace es en verdad, sin mentira, es con balanza justa, no hay engaño, no hay fraude, no hay mentira. El que todos sus asuntos y todo lo que hace se maneja con transparencia, con limpieza. El que anda de esta manera, el que habla verdad en su corazón, aquel en el que en su corazón no hay cabida para la mentira, para las excusas, porque nosotros muchas veces con la ligereza de la vida y en cualquier circunstancia pequeña podemos decir una mentira por excusarnos y no quedar mal, ¿verdad? Como les decía, y caemos en cuenta y ay, Señor, perdóname. Pero Dios dice, el que no hace esto, el que no anda en esto, y el hecho de que tú digas una mentira, así sea pequeña, es un mentiroso, ya te hace mentiroso, así sea, como dicen en el mundo, una mentira piadosa. El hecho de que tú digas una mentira piadosa ya te hace mentiroso. Entonces, luego sigue, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si ustedes se dan cuenta, estos son como unos pecaditos, por decirlo así, ¿sí? O sea, en la sociedad y ante el mundo y ante la gente no son reprochables. No es algo que diga, uy, merece la cárcel, ¿verdad? No son juzgables. El mundo anda en ese caminar. Pero los cristianos también muchas veces andamos en ese caminar. Los cristianos también inconscientemente nos permitimos caminar en eso. Y dice su palabra, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La pregunta de David y la respuesta que le hace el Señor le demuestra y le dice el Señor, definitivamente, para que tú tengas una estrecha relación conmigo, es esencial que tengas una verdadera relación con tu prójimo, con los demás. Dice, el que no admite
reproche contra su vecino. Y la palabra de Dios, estudiando, me decía que reproche significa, del hebreo, sherpa, significa echar la culpa, desacreditar, desgraciar o avergonzar y criticar. Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso, y aún entre hermanos, entre la iglesia, entre la pareja de casados, novios, amigos, nos reprochamos, nos echamos la culpa, nos criticamos, opinamos el uno del otro, hacemos comentarios que no vienen al caso, ¿no? Pero se hacen y estamos dañando la reputación de la otra persona. Así sea verdad lo que se diga. El hecho de que tú lo comentes dañas la reputación de la otra persona, así sea verdadero. En la iglesia, como líderes, nosotros tenemos el principio de rendir cuentas, que es algo totalmente diferente, porque cuando tú rindes cuentas, estás haciéndolo porque tienes que hablar acerca de lo que está viviendo la persona que tú cuidas, que tú amas, por la que tú oras. Y la verdad, la condición que necesitan las personas, o la condición que me da el permiso de pronto hablar acerca de alguien, es esa condición que tuvo Jesucristo, que fue capaz de dar su vida por ti. Si tú eres capaz de dar tu vida por una persona, eres capaz de ayunar, eres capaz de orar por esa persona, de acercarte con amor, te preocupas por ella, podrás tener esa condición de rendir cuentas. Mientras tanto, lo que tú haces simplemente es chismosear, comentar y traer división al reino de Dios. En todo ese proceso de ese año, caminando en esto, que no es fácil porque son pecados tan sutiles, y como decía el pastor, son como piedras en el camino que lo hacen tropezar a uno, pero estorban totalmente nuestra comunión con Dios. Y a veces no los hacemos conscientes porque estamos viviendo en un nivel de que hasta aquí vengo a la iglesia, adoro al Señor, canto, le sirvo con pasión, pero no somos conscientes que para llegar más allá, a donde Él quiere que nos acerquemos, necesitamos tener un cambio radical en cada una de estas cosas. Necesitamos realmente un cambio radical en no mentir, en no murmurar, en no engañar, en que mi vida sea íntegra, porque eso es lo que Dios pide para aquellos que quieren acercarse como amigos a Él, a íntimos amigos. Por eso dice la palabra, solo quienes, refiriéndose a nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, solo algunos que caminen de esta manera, totalmente, radicalmente, sin permitírselo. Dice también el que no admite reproche alguno contra su vecino. A veces, de pronto no hacemos comentarios ni hablamos, pero sí escuchamos. Y el escuchar me está haciendo a mí admitir que hablen mal de mi prójimo, de mi hermano, de mi vecino. ¿Sí? Estoy admitiendo que lo hagan. Y Dios quiere que tengamos el carácter y la capacidad, aquellos que quieren estar allí con Él, tengamos ese carácter y esa capacidad de decir, no quiero que me hables mal ni que critiques a nadie delante de mí. No quiero que me hables mal de esa persona. No quiero escuchar comentarios de nadie. Antes de eso, tal vez nosotros no seamos capaces de hacerlo porque vamos a pensar, no, la gente va a decir, no, que espiritual. O después me van a rechazar, o después van a decir, a veces hasta confunden eso con religiosidad. Pero, ¿a ti qué te interesa en este momento? Es acercarte a Dios, es ser su amigo íntimo. Y para ser su amigo íntimo necesitamos tener esas cualidades. Necesitamos tener ese carácter de no admitir reproche alguno contra mi vecino. También dice la palabra de Dios, aquel
cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Muchas veces estamos de acuerdo silenciosamente con los que hacen lo malo, con los que están en pecado. Puede ser el jefe, puede ser un familiar, mi hermano, pero no me atrevo a decirle nada, mi sobrino. Sabemos que está haciendo mal, lo hablamos con nuestros otros hermanos, primos, pero no nos atrevemos a ir a esa persona. Toleramos el pecado en la gente. Y la Biblia dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. En la versión internacional dice, aquel que menosprecia al que merece desprecio. Y todos sabemos que el Señor aborrece el pecado. Y nosotros también debemos aborrecer el pecado. Pero a veces toleramos el pecado en otros. Y no tenemos esa capacidad que Dios quiere que tengamos a los que estamos allá en su presencia, a los que Él quiere que nos acerquemos. Esa capacidad para decir, no, eso que estás haciendo está mal. Sea mi jefe, sea mi hermano, sea quien sea, tener la capacidad de no tolerar, de no estar de acuerdo, de confrontar en amor. Dice también la palabra de Dios, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esto me parece a mí muy importante porque se trata de esas mismas excusas o de esa misma manera de ser que tiene la gente del mundo, que para salvarse de alguna situación no le importa decir mentiras, no le importa jurar en vano, no le importa engañar, o como dice el dicho, vender las empanadas, hablar mal de las empanadas de mi vecino para poder vender las mías, ¿sí? Se trata de que aunque estemos en una situación difícil, siempre tengamos la capacidad de decir la verdad. Siempre tengamos la capacidad de no vender nuestro criterio, nuestros principios, nuestra verdad. A que siempre que estemos en un momento difícil o que de pronto esté por medio mi reputación, mi nombre, un ejemplo, que están en una empresa y tienen una junta y resulta que el más importante, el que más esperan en la junta es a ti y a ti te cogieron las cobijas y no te levantaste temprano y vas en el carro y te llama el jefe y te dice, pero ¿qué pasa si lo estoy esperando? Y entonces, por no quedar mal, por excusarse, no va a decir, ay no, fue que me cogió el sueño, ¿cierto? Sino va a decir una mentira y se excusa por guardarse a sí mismo. Pero la Biblia dice, el que aún jurando, el que aún aunque promete algo lo cumple, aunque salga perdiendo, no por eso va a cambiar, no por eso cambia su palabra, no por eso la regala. Dice la palabra, quien no da su dinero a usura, quien no da su dinero a usura. Y para esta vamos a leer Levíticos 25. Del 35 al 37. Levítico 25 del 35 al 37. Y dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Se refiere a no sacar provecho de las malas situaciones y dificultades y circunstancias de las personas. No aprovecharnos de la necesidad de otros para lucrarnos nosotros, sino que, fíjense el carácter de Dios,
sino al contrario, si tu hermano empobreciere, acógelo y vivirá contigo, y tú lo bendecirás y tú lo protegerás. Ese es el carácter de nuestro Dios, totalmente diferente a lo que enseña el mundo. Luego dice que ni contra el inocente admitió cohecho. Se trata de no aceptar soborno en contra de alguien inocente, de una persona inocente, y esto lo vemos mucho en el gobierno de Colombia, a través de la corrupción. Por dinero la gente no le importa meter a la cárcel por muchos años a alguien inocente. Por dinero la gente hace muchas cosas. Y nuevamente se utiliza este aparatico que es la lengua para condenar, para dañar. Dice la palabra, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el que camina en esto podrá vivir tranquilo, podrá vivir bien. Y en ese tiempo en el que yo he tratado de caminar de esta manera, cuando lo he vivido, he sentido una libertad y una paz que yo no la puedo describir. Es una libertad total. Es caminar en una paz total cuando tú caminas en esto. Y el Salmo 24 complementa unas cosas del 15 que dice, de igual manera pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y ese elevar mi alma a cosas vanas es a veces distraerme en aquellas cosas que no tienen provecho para mi vida, que son pasajeras, que las encontramos en el mundo, pero nuestro corazón se distrae en ellas y elevamos nuestra alma y nos distraemos de donde debiéramos estar. Y conocemos que son vanas porque no hay provecho en ellas. Cuando tú empiezas a caminar en ellas y gastas tu mente, gastas tu corazón en ellas y ves que el resultado es sin provecho a la luz de las Escrituras, eso es vano. Eso es elevar tu alma a cosas vanas, distraerte de lo que realmente Dios quiere para ti. Nuevamente repite, el que no ha jurado con engaño. El tal recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y esta parte de abajo me impacta mucho porque dice, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y el domingo pasado el pastor hablaba de Mahatma Gandhi y él decía, yo me quedo con el mensaje de Cristo, pero no me quedo con sus seguidores. Y eso tocaba mi corazón cuando el pastor decía que vio una imagen en internet donde había un hombre abrazado a Jesús y caminando, y este hombre le decía a Jesús, cuídame, guárdame de tus seguidores. Y yo pensaba, realmente en la iglesia del Señor muchos caminamos chuecos. Aunque servimos, aunque cantamos, aunque alabamos, aunque somos santos, en cierta parte no somos radicales en lo que tenemos que ser radicales. Porque obviamente aquí en la iglesia, ¿quién la va a embarrar matando a alguien, verdad? No, ¿cierto? Gravísimo. O a robar. ¿Quién se va a ir a robar un banco? No, eso no me lo permito, ¿verdad? Yo no me permito matar a nadie ni robar un banco. De igual manera Dios me decía, no te permitas murmurar, mentir, engañar, criticar, jurar en vano. No te permitas de igual manera, así como tú tienes tu convicción y tus principios y tus valores y tu criterio para jamás decir voy a matar, de igual manera toma esa convicción, ese criterio para decir jamás voy a murmurar, jamás voy a criticar a otro, jamás voy a hablar mal de mi hermano, jamás voy a jurar en vano, jamás voy a traer balanza injusta
Jamás voy a andar en mis negocios, en mis asuntos turbios. Jamás lo voy a hacer. El Señor me mostraba que realmente, como muestra el Antiguo Testamento, que para satisfacer esa necesidad de acercarnos a Dios, es tan importante nuestra comunión con nuestro prójimo. En el Nuevo Testamento, de igual manera, es vital para poder acercarnos a Dios íntimamente, es vital nuestro amor por nuestro prójimo, nuestro amor por nuestro hermano. Este camino, como les decía, pareciera fácil porque son cosas que no son reprochables, pero uno resbala en ellas. Lo importante es hacer conciencia de que eso está mal, conciencia de que no debo permitirme, debe llegar el punto en que yo no me debo permitir nunca caminar en ello. Así como está nuestro criterio no matar, no robar, debe llegar el punto a jamás permitirnos decir una mentira, ni por chiquita que sea, ni murmurar, ni hablar, y enfrentar siempre las cosas, enfrentar siempre con radicalidad cualquier circunstancia, sin excusas, porque solo ellos son los que podrán entrar en la presencia de Dios íntimamente. Y esto es un camino, y Dios me hablaba de esta predicación. Bueno, desde aquel entonces yo le dije, Señor, me estás mostrando un camino de santidad. Y como todos los caminos llevan a un lugar, ese camino nos va a llevar a ser íntimos de Dios. Pero no podemos caminarlo solos, porque nuestra naturaleza pecaminosa y carnal siempre va a estar opuesta a nuestra devoción, siempre. Y precisamente porque somos naturales necesitamos del poder del Espíritu Santo, ese poder sobrenatural para poder lograrlo. No podemos caminar ese camino solos. Jesucristo, abrazados a Jesucristo, vamos a poder caminar en ese camino hasta llegar al Padre, hasta tener una relación profunda, íntima, una relación plena con el Señor, solo abrazados de Jesucristo. Y en ese proceso yo me daba cuenta que uno muchas veces tiene su tiempo con Dios, ora, se mete en la presencia de Dios, su tiempo, y cuando uno sale, aunque estuvo en la presencia de Dios, está vulnerable a caer. Así tú hayas orado mucho tiempo, hayas ayunado, está muy vulnerable a caer en cualquier circunstancia. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo lo hago, Señor, entonces? Y el Señor me decía, camina conmigo, abrázame, vamos juntos a caminar ese camino, pero no solamente es en el tiempo de devoción, no solamente es en el tiempo en que tienes tu devocional. Cuando salgas de tu devocional debes caminar conmigo en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Lo que hacemos muchas veces, cuando pensamos en Dios, cuando hablamos con Él, cuando nos estamos transportando, cuando nos estamos bañando, cuando vamos a nuestro trabajo, solo que a veces nos dejamos distraer y nos olvidamos de que su presencia está ahí. Y el pastor me decía, el temor de Jehová es la clara conciencia de su presencia. El temor de Jehová es la clara conciencia de su presencia. Cuando estamos caminando con Él todo el tiempo, cuando sabemos que Él está aquí al lado, ese temor nos hace conscientes de que no podemos fallar, de que no podemos hacer esto porque Él está ahí, porque queremos ser sus íntimos amigos. La fuerza para poder cumplir esto no es no pecar. La fuerza para poder cumplir esto es querer llegar a ese lugar donde está Dios. Y si tú te pones a pensar, bueno, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Aparte de ganar las almas, de servir a Dios, ¿por qué Dios hizo una creación? Si yo soy creación, si yo me considero creación y hija de Dios, es porque Dios
quería que yo le conociera, que yo viviera experiencias en esta tierra, que yo me moviera, pero mientras me movía pudiera compartir con Él, que fue lo que realmente Él en un inicio quiso hacer con Adán y Eva. Entonces, si yo soy creación de Dios y fui creada para enfocar mi vida y todo lo que soy en Él, ¿por qué no empezar desde ahora? ¿Y por qué no empezar a caminar en esto? ¿Por qué no empezar a decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte y me voy a esforzar, y cada vez que esté contigo, en el momento en que sienta esa tentación, ese momento de hacer lo contrario a lo que tú me enseñas, acuérdate que estás abrazado de Él y dile, Señor, ayúdame, porque siento ganas de mentir. Señor, ayúdame porque ahorita me van a preguntar ¿y qué hago? Algo me dice que diga la mentira, pero no, ayúdame, Señor. Y Dios te ayuda. En ese mismo momento algo hace. No sientes nada, sino que simplemente no dices mentira. Hay momentos en que estamos reunidos, Señor, están empezando a hablar mal. Y como uno de los profetas en la Biblia, que le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo hago si estoy rodeado de gente que se la pasa murmurando y hablando? Y el Señor le dijo, entresaca lo precioso de lo vil, y serás como mi boca. Y a veces en las familias, en cualquier familia, numerosa o no, se presentan muchos de estos casos en las familias cristianas. Se habla, se comenta, no, del uno, del otro, que no sé qué. Y no hay un alto. Y no se dice, no vamos a hablar, vamos a orar. O no, hasta aquí, vamos a dar nuestra vida por ella, por él, y vamos a orar, y vamos a ayunar, y vamos a acercarnos a él y le vamos a decir lo que está mal. Pero Dios nos enseña que entresaquemos lo precioso de lo vil en ese momento. Que seamos como su boca. Que hablemos como Él habla. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a poner delante de Dios nuestras vidas.